Shalom, toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakudash, doble honores a los ancianos apóstoles de GMS, Gran Piedra del Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en total sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Yahushai, en total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Con todos, Shalom wa Awar, hermanos y hermanas en diligencia, viendo y poniendo en práctica estos videos de profecía. Bien, en esta oportunidad voy a entrar en algo, ¿ok? Que es básicamente esto, Deuteronomio 28 y 28, ¿ok? Y lo voy a sacar en esta versión AMPC, que dice: el Señor te herirá con locura y ceguera y consternación de mente y corazón. Consternación básicamente significa la falta de consuelo, una pena muy profunda de mente y de corazón, ¿ok? Es decir, el Señor nos iba a poner, nos iba a supeditar, ¿ok? A estas sensaciones en las cuales estamos propensos a que demonios puedan llegar y atacar, ¿ok? El demonio de la depresión, el demonio del suicidio, y distintos otros, ¿ok? Que llegan y empiezan a tomar decisiones por ti, ¿verdad? La ceguera, la locura, locura y ceguera, ¿verdad? Porque locura lo que significa es la privación de juicio o del uso de la razón, ¿ok? Ahora, estaba, estaba viendo eh, Salakia, este video de este canal, Los indios somos israelitas, y que Yahweh Shin Yahusha mediante puede entrar sobre este video precisamente, que dice Jesús no es negro, no es un negro, las mentiras de los israelitas hebreos negros, ¿ok? Um, porque lo que dice es contra las escrituras, bien, y, y básicamente, ¿ok? Es un hombre que está convencido de lo que habla, pero se contradice en muchos aspectos. Tanto en este video como en otros videos también he estado analizando eso. Bien. Y esto no es nada personal. Al final del día, Yahweh Yahushai pone a hombres para la elección y pone a otros hombres para que saquen este contenido y pierdan a esa gente que está destinada a extraviarse. Bien, está destinada a que no encuentre salvación, porque todo depende de Yahweh Shin Yahushai. Bien, ¿qué es eso? Voy a buscarlo acá bien rápido. Ujú, ujú. Está. Esto es segunda de Tesalonicenses 2 y 11, que te dice: por lo tanto, Yahweh Hashem Yahushai hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces, eh, nuestro trabajo únicamente es edificar sobre lo que es correcto, la correcta doctrina de las escrituras. Bien.
No es nada personal contra este hombre que está detrás de este canal o contra algún otro ni nada de eso. Absolutamente no. ¿Ok? Ah, que sí hay cosas equivocadas, ¿sí? Pero entendemos por sobre todas las cosas, a pesar de que cause eh, molestias, porque de todas maneras causa molestia. A pesar de eso, ella Haupa Shin Yabushai, quien lo está programando para que haga estas cosas, man. ¿Ok? Para que hable cosas incorrectas, hable cosas en contra de las escrituras, pero todo esto es destinado a qué, a quienes, dice, a los que están siendo engañados para que crean esas mentiras. ¿Por qué? Porque el Señor ha destinado a algunos a ser engañados y a otros no. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Bien. Y la maldad es una condición, un estado, ¿no? ¿Ok? El estado de maldad significa estar en situaciones contrarias a las escrituras y estar felices en eso. Bien, es lo que implica. Pero es Yahweh Shem Yahushai que entrega a muchos hombres a ese estado y sobre todo a que empiecen en ese estado siendo engañados por esas mentiras. Bien, al final del día esa gente acaba siendo nuestros enemigos también, por más que sea de nuestra misma raza, israelitas. Ustedes llamados morenos, indios y latinos, man. ¿Ok? Por más que sea el Señor el que determine estas cosas, man, de este lado, hey, tú te estás volviendo nuestro enemigo, porque eres enemigo del Señor, y el enemigo del Señor es nuestro enemigo también. Así de simple. En el reino, hey, en el reino sí vamos a ser hermanos. Pero bien, el punto radica en Deuteronomio 28 y 28, donde locura, ¿ok? El Señor te dirá de locura, entra en la privación del juicio, del uso de la razón, bien. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de gente, por ejemplo? ¿Verdad? Que cosas evidentes trata de verles y buscarle la quinta rueda al carro para simplemente tener acceso, o mejor dicho, tener en concreto aquello que le fue enseñado, nada más, se- cerrando el pase a la verdad. Y eso llega desde tres puntos, que es el sesgo cognitivo, algo llamado sesgo cognitivo. Ustedes lo pueden buscar. Yo acá tengo solamente un extracto de estos tres que comprenden esta maldición de Deuteronomio 28, que te dice sesgo de atención. Los estímulos emocionalmente relevantes en el propio entorno tienden a mantener o limitar la atención de manera preferencial. Es decir, si hay alguien que está emocionalmente conectado con un entorno en el cual se siente cómodo y con el cual creció y con el cual le trae mucha nostalgia, pues eso va a ser para siempre su preferencia, aunque la verdad esté enfrente de sus narices. Si creció en la mentira, se va a mantener en la mentira, es lo que quiero decir. ¿Y eso de quién depende? Depende de Yahweh Bashem Yahushua. ¿Por qué? Porque los elegidos se están levantándome. Los elegidos han vivido en una mentira durante toda su vida. Sin embargo, cuando escucharon que el Señor era un hombre moreno, cuando el Señor era de la tribu de Judá, cuando eran latinos, pero se les fue dicho que son verdaderos hebreos israelitas, que esa es su verdadera cobertura de una de las distintas 12 tribus de Israel, ¿ok? Y que estamos pasando por esclavitud y estamos bajo las maldiciones de Deuteronomio 28, la verdad chocó y eso hizo que todos los años, los 20, 30 años, 40 años, ¿ok? De vida, fueran desechados para volver a nacer. Pero hay otro porcentaje en el que nuestra gente posee el sesgo de atención.
ha prevalecido ¿qué? Los estímulos emocionales antes que la verdad. Sesgo cognitivo, prejuicio cognitivo o predisposición cognitiva suelen usarse para describir alteraciones de la mente humana que son moderadamente difíciles de eliminar y que llevan a una distorsión de la percepción, una distorsión cognitiva, un juicio impreciso o una interpretación ilógica. Y acá está la clave, un juicio impreciso, que comprende qué cosa, la locura, la privación del juicio o del uso de la razón. Y esto es maldición bíblica, ¿ok? El sesgo cognitivo es parte de la maldición de Deuteronomio 28:28, ¿no? Que la gente tiene una percepción distorsionada de la realidad, ¿ok? Y por más que trate de concentrarse y verlo, no va a poder, porque Yahweh Bashim Yahushai los ha destinado a eso. Siguiente, la percepción selectiva, que es algo muy común, eso te lo describe Romanos 5, es un tipo de sesgo cognitivo que se da en el proceso de percepción cuando el sujeto, en función de sus expectativas, selecciona un objeto de atención y desatiende la parte restante de la información. Vamos a eso. Que a nuestra gente le gusta desatender todo. Romanos capítulo 5, versículo, perdón, no es 5, es 10. ¿Qué estoy hablando? Selaquia. Romanos 10, ahora sí, Romanos 10 y 3, pues desconociendo la justicia, que en justicia, ¿qué es lo que recae? En justicia, ¿qué hay? Vamos a ver acá, Selaquia. Eh, ah, acá. La justicia es una de las cuatro virtudes cardinales: fortaleza, justicia, prudencia y templanza. Acá viene el punto. Es por antonomasia una virtud social, un hábito moral que propone dar a cada uno lo que corresponde y pertenece, en función del derecho, la razón y la equidad. Y acá ese es el punto. O sea, parte de justicia es la razón, es decir, tener un raciocinio, tener un juicio, justicia, de ahí viene. Bien, entonces te dice, pues desconociendo la justicia, el juicio de quién, de Yahweh Bashin Yahushai, de Dios, y procurando establecer la suya propia, porque no establecen nuestra gente las bases de Yahweh Bashin Yahushai, que son las escrituras, se establecen más bien en todo aquello que le dice su enemigo, el hombre blanco, el autoproclamado hombre blanco. Dice, no se sometieron a la justicia de Dios. Y mucha de la gente es así, ¿verdad? Porque tienen el celo, pero, oh, perdón, voy a llegar a ese punto. Selaquia. Empecé muy adelante, voy a volver a empezar. ¿Sí? Romanos 10 y 2. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Yahweh Bashin Yahushai, pero no conforme a un pleno conocimiento. Ahí está, man. No, no tienen el pleno conocimiento debido a qué? Debido a que carecen del juicio, carecen de la razón, están en locura, ¿ok? Están en esa ceguera que el Señor los ha puesto. Bien, no, no, es por eso que no están en el pleno conocimiento. Tienen el celo, sí, porque son israelitas, pero no significa de que
estén en lo correcto, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Por qué? Porque quieren hacer las cosas a su manera. Y esto también recae en qué, Ah, como dice acá, ¿verdad? En el sesgo cognitivo y en algo que se llama también hermenéutica, que significa técnica o método de interpretación de textos, y la gente se cree erudita en esto. Esa es la verdad, men. Hay mucha gente que se cree erudita en la hermenéutica, que es el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita, la comunicación verbal, ya secundariamente la comunicación no verbal. Bien. Y esto es muy utilizado por los eruditos para términos bíblicos, men. Sobre todo la exégesis, que comprende a los personajes y los tiempos. Explicación o interpretación de algo, que generalmente de la obra del autor o el texto concreto, especialmente bíblico. ¿Ok? Pero ese no es el punto es la hermenéutica. Hay mucha gente que se cree erudita en esto y es por eso que cae en eso mismo. ¿Ok? Que dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Ves? Porque acá sí lo tuercen, man. ¿Ok? Lo, lo, lo moldean a su favor, no como verdaderamente es. ¿Ok? Siempre quieren salir ganando, siempre quieren tenerlo de acuerdo a como les conviene. Y eso solamente es parte de ceguera, es un sesgo. Porque eso es, man, sesgo, oblicuo, oblicuidad, torcimiento, orientación o dirección que toma un asunto. Un sesgo cognitivo significa básicamente una torcedura de la realidad. Bien, entonces todo esto lo establecen de acuerdo a su torcedura. Ellos mismos tuercen las cosas de acuerdo a cómo quieren percibirlas y no como Yahweh Bash Yahushai las ha establecido. Pero todo eso es de acuerdo a una maldición, ¿ok? Porque Mashiach Yahushai es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Y esto qué se refiere? Se refiere a la fe. Porque Yahushai vino a traer lo definitivo. No vino a abolir la ley, vino a traer lo definitivo de la ley. ¿Ok? Bien. Um, Siguiente escritura. Esto es Salmos 49 y 1. Oíd esto, pueblos todos, estad atentos, habitantes del mundo, humildes, y el mundo se está refiriendo únicamente a Israel, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando del cosmos. Humildes y altivos, ricos y pobres juntamente, mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será inteligencia. Me someteré y consentiré a una parábola o proverbio. A la música de una lira desplegaré mi enigma, mi problema, porque las escrituras son enigmas, son parábolas. Una parábola son hechos ocultos dentro de una historia. Y esos fueron los mismos que Yahushua contaba a los discípulos en el tiempo en el que caminó por la tierra. Y de ese modo es como él enseñaba, él impartía. Y hay cosas que hasta los mismos discípulos no entendían. Bien, pero todo esto radicó en un propósito. Bien, Romanos 11 y 7. Entonces, ¿qué? Debemos concluir. Israel no obtuvo lo que buscaba, el favor de Dios mediante la obediencia de la ley. Ah, entonces, Israel siempre ha buscado la verdad, siempre ha buscado estar acorde con el Señor, pero lo que consiguió al final del día fue estar acorde únicamente con ellos mismos. Bien, manteniendo esa torcedura de percepción, ese sesgo cognitivo. ah,
¿Para qué? Para que cumplieran un rol y ese rol sea ese, el de ser la parte de Israel que no obtuvo el favor de Dios, no obtuvo la verdad. Solo los elegidos, esos pocos escogidos, lo obtuvieron, mientras que el resto de ellos se volvieron insensiblemente indiferentes, cegados, endurecidos e insensibles a él. ¿Ves? Cegados, man. Maldición bíblica. ¿Ok? Cegados, endurecidos e insensibles a él. ¿Por qué? Porque hablan con una... eh, hablan demasiado grueso, man. Verdaderamente. Que si no se arrepienten, Yahweh Hashem Yahushua les va a cortar la cabeza cuando vuelva. Es así de simple. ¿Ok? Pero hey, al final del día eso va a ser justo, porque todo esto, toda la historia del mundo se rige mediante un juicio, una justicia, y esa justicia es la establecida por Yahweh Ba'ashem Yahushai. En cambio, aquellos israelitas, porque no importa las demás naciones, aquellos israelitas que están en un sesgo cognitivo, que mantienen una percepción selectiva, que tienen un sesgo de atención, ¿ok? Una predisposición cognitiva. En pocas palabras, Deuteronomio 28 y 28, hey, todos ellos, man, han sido endurecidos para cumplir ese propósito de ser el de Israel que no obtuvo lo que buscaba. Libro de Marcos, capítulo 4, versículo 23. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento se les dará dado, y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Y esto no solamente aplica a aquellos que no entienden, sino a aquellos que entienden y no hacen nada, ¿me? ¿Ok? Aquellos que, porque estamos hablando, ¿ok? Cuando tú lees más atrás, bien, esto aplica a aquellos que saben sobre esta verdad, o sea, aquellos que escuchan, aquellos que entienden, pero que sin embargo no hacen nada por esta verdad, ¿ok? Y estas enseñanzas pues las desprecian al no hacer nada. Salaquia. Al hacer caso omiso de esto, simplemente el Señor más bien le va a quitar eso poco que entendieron, bien, y se le va a ser dado a otro hombre. Por eso que nadie está fijo en esto, y eso es de temer, ¿ok? Sabiduría de Salomón, capítulo 6, versículo 20. La sabiduría les parece, perdón, 22. La sabiduría defiende su reputación y no quiere revelarse al primero que llega. Entonces no es del que más que busca, no es el que la busca y está ahí atrás, con malas intenciones. Es aquel a que sabiduría reconozca, ¿ok? Con un corazón dispuesto y con correctas intenciones. Dice, así pues, hijo mío, recibe mis advertencias y no rechaces este consejo. Pon tus pies en sus grillos y coloca tu cuello bajo su yugo. ¿Ok? Es decir, carga tu cruz, man. Porque mientras más sabiduría, más dolor. Eclesiastés 1:18. Bien. Y eso es parte de, si no estás dispuesto a cargar tu cruz, olvídate que sabiduría caminará contigo, man. Porque sabiduría te va a poner a prueba. Si eres digno de ella, se te revelará. Esto es Eclesiástico 25 y Selaquia.
Sí. 25:9. Eclesiástico 25:9. Feliz el que ha conseguido un buen criterio y que sabe hacerse oír. Qué grande es el que encuentra la sabiduría, pero no supera al que teme al Señor. Respaldando el versículo anterior, que eh, eh, acá dice sabiduría, ¿ok? Defiende su reputación y no se revela el primero que llegue. Entonces, aquel que tiene correctas intenciones va a temer a Yahweh Yahushai, y debido a eso se le será dado sabiduría. Aquel que cree tener sabiduría, pero no teme a Yahweh Yahushai, entonces su sabiduría es, eh, eh, es, um, no es modesta. ¿Qué es eso? Santiago, James 3:13, en la NTV, Santiago 3:13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Yahweh Yahushai, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo, mm, perdón, voy a sacarlo en la Reina Valera, ¿ok? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ahí está. Entonces, hay mucha gente que va en contra de las escrituras creyendo ser los sabios, eruditos y hermenéuticos más excelentes de todo el mundo, pero verdaderamente solo es algo que desciende de acá, es algo terrenal, algo diabólico, ¿ok? Porque este mundo está entregado al diablo, por lo tanto, todo lo que esto puede desprender es solamente ah, ah, maneras incorrectas. Bien, entonces sabiduría empieza por temer a Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ese es el principio de la sabiduría, el temor del Señor. Si no hay temor del Señor, dicen ser sabios y empiezan a hablar todo esto, reconocemos que son israelitas que tienen el celo, pero que tienen muy clavado Deuteronomio 28:28, man. ¿Ok? Tienen ese sesgo cognitivo, tienen esa ceguera, están en locura, y que locura significa la pérdida de juicio, como lo dice acá, la privación del juicio o del uso de la razón, esperando hayan sido edificados toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh Ba'ashem Yahushua Ba'ashem Rahakutash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra Molino. Shalom.